A ver. Sácatelo ahora. Un cachito. O sea, me operé, pero tengo hasta una chica. No se ve nada. Pero fíjate, el lente que se toma. Me operé, pero tengo astigmatismo. Es obvio que voy a terminar ciega igual de no. Me meto zoom. Dale, dale. Sí. Ahí va, ahí va. Bueno, chicos. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ya me conocen igual a mí. Yo soy Paula Susel, soy pediatra acá del hospital y ahora estoy en epidemiología, soy becaria de investigación en epidemia, ¿sí? Y me conocen como la chica de los hisopados, ustedes. Eso tiene una explicación, no sé si se lo llegué a explicar a todos, pero si en algún momento tienen una duda de por qué hago eso, nos sentamos y lo charlamos también. Hoy particularmente vamos a hablar de estudios de tratamiento. ¿Cómo vienen con el curso hasta ahora? Bien, ¿les suma? ¿Qué sienten? De verdad pregunto, o sea, en confianza. Más o menos. Bien, ¿por qué creen que hay un problema que no suma tanto? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que no está funcionando? Bien, interesante. Pero es un poco reiterativa la investigación. De tiempo. Es interesante, pero tenemos un montón de cosas más para hacer y es como que no tenemos como para sentarnos y verlo de verdad. Perdón, me puse una pastilla, es más difícil hablar, pero sí, eso es bien característico de la residencia. Bien, voy a retomar eso ahora en un segundo. Vale, y bueno, acá personal para aprender en la próxima. La nota, no, o sea, la nota no importa, pero como que decir como, o sea, como fuera del pensamiento. Perfecto, buenísimo, lo tomo. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Saben por qué pensamos este curso para ustedes? ¿Tienen idea? ¿Escuchan todos de allá? Sí. Bien, cuando llegaban a R2, saben que este curso tiene 3 partes ahora, ¿sí? Ustedes tienen esta primera, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y después tienen una segunda y una tercera, que en la segunda, más probable, hay que ver, es que se les pida algo parecido a una revisión sistemática, y en la última parte ya se les pide que piensen ustedes un estudio de investigación, que lo diseñen, ¿sí? Todo esto está pensado, ¿por qué? Porque en las últimas décadas en la medicina estamos trabajando con medicina basada en evidencia. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Intentamos que todas las decisiones de la práctica clínica y sanitaria tengan que ver con algo que esté fundamentado, ¿sí? En evidencia. Entonces, es importantísimo que ustedes, aparte de todo lo que tienen, de toda la formación clínica, que recién decía Mili, también tengan una parte de formación en investigación. Y lo que veíamos es que la formación universitaria, la carrera de grado, era bastante deficitaria en ese sentido. No en todos lados, hay lugares en los que está piola lo que aprenden. Pero a mí me pasó que a mí me interesa la investigación y de repente me di cuenta de la residencia y no sabía nada, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vayan aprendiendo algunas cosas con nosotros en esta primera parte, que les surjan dudas y que se queden pensando y cuando vienen las siguientes partes ya tienen aunque sea una mínima base. Pero es muy difícil poder, como con lo que ustedes ven, lo que trabajan, lo asistencial de todos los días, también sumarle esta cuestión. Es muy difícil porque están todo el tiempo pensando en cada uno de los pacientes que ven, en leer sobre ese paciente, que es parte de la investigación que ustedes hacen. Esa es la medicina basada en evidencia que ustedes hacen, ¿sí? Y después todo lo que tienen que estudiar por fuera, que es lo que les toca para los exámenes. O sea, mi idea, yo tengo ahora un espacio cortito para trabajar con ustedes. Les había mandado un trabajo en particular que me hubiera gustado que hubiera leído la mayoría, que es sobre el nirsevimab, que no sé si saben, pero es un anticuerpo monoclonal que en realidad se diseñó para la prevención de, más que nada, las hospitalizaciones en los pacientes, en los lactantes, principalmente los menores de 6 meses, y es una estrategia que estaría bueno que nuestro país adopte, que no es el caso actual, me reservo mis opiniones al respecto, pero la idea era que fuera algo interesante para ustedes.
¿no? Bueno, leo esto, a ver qué saco, y además voy viendo cosas en relación a los ensayos clínicos, que es de lo que vamos a hablar hoy particularmente. No sé si voy a llegar a tener el tiempo de hacer lo que decís, Flor, porque la idea es buenísima, que se junten entre ustedes y lo charlen, pero es muy poco el tiempo que tengo yo para estar con ustedes, ¿sí? De todas maneras, me ven todos los días a mí, así que si tienen alguna duda en particular del artículo o de las preguntas que les mandé, podemos charlarlo cuando quieran. De hecho, si tienen un hueco en Niño Sano y yo no estoy sopando o haciendo un informe, lo podemos charlar entre nosotros y volver a sentarnos con eso, ¿sí? ¿Quiénes leyeron, de verdad, quiénes leyeron un poco el artículo y vieron las preguntas? Levanten la mano. Bueno, está complejo que yo les dé el tiempo, ¿sí? Porque le tengo que dedicar como media hora de la clase a que lean todo el artículo y piensen las preguntas. Aunque sea, si llego a tener alguna clase con ustedes de nuevo, aunque sea lean, así, después vemos si charlamos las preguntas acá, pero para tener una idea y ahí sí tenemos más tiempo para sentarnos. Igual, si surge, lo podemos charlar a lo largo de la clase, ¿vale? Y la idea es que me vayan interrumpiendo siempre que quieran, porque hay confianza, ya me conocen, todas las dudas que tengan, no, me interrumpen, ¿vale? Bien. Entonces, voy a retomar un poquito de lo que aprendieron hasta ahora y después seguimos bien con ensayos clínicos. Así que participación de todo lo que se acuerden. Volviendo un poco al tema de por qué hacemos investigación y por qué medicina basada en evidencia. Ustedes todos los días ven pacientes. Me imagino que se deben preguntar continuamente, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Más allá de que hay situaciones en las que no nos queda otra que seguir lo que nos dijo el otro y hacer más o menos lo que nos dijo, pero a veces se quedan con dudas, ¿no? De, che, ¿por qué esto y por qué esto no? ¿Les pasa eso? Bueno, importantísimo como médicos que les pase. Si no les pasa, estudien un poco más para que les pase, ¿sí? Porque es re importante tener un pensamiento crítico cuando yo voy a tomar una conducta o decirle a un paciente que haga una determinada cosa, ¿sí? Entonces, en general tenemos como un tema, ¿no? En cuestión, por ejemplo, no sé, vi un paciente con bronquiolitis y me quedé pensando si le tenía que indicar o no el salbutamol. Entonces yo pienso en un tema, la bronquiolitis en general, el tratamiento de la bronquiolitis, ¿sí? Pero en investigación, yo no puedo decir, bueno, voy a estudiar sobre el tratamiento del salbutamol y la bronquiolitis y listo, no hago más nada. En general, todo sigue el método científico y es bastante estructurado ciertos pasos que tengo que hacer para que mi investigación tenga sentido y poder llevarla a cabo. Uno de esos pasos es la pregunta pico. ¿Le suena? Sí. Bien. ¿Qué es la pregunta pico? ¿Cómo está compuesta? La población, la intervención. Bien, ¿siempre es intervención? No, a veces ¿qué es? Eso es observación. Exposición, sería en el observacional. Excelente. Entonces, empiezo por la población, que es mi población objetivo. Tengo una intervención o una exposición, un comparador, no siempre, ojo, y tengo un outcome, que es un resultado. No es lo mismo que el objetivo del estudio, ¿ok? Porque a veces leen y dicen, bueno, el objetivo de este estudio era tanto. Era, no sé, qué sé yo, la tasa de hospitalización por virus incisional respiratorio. Pero después quizás el outcome era otro, era el número de o sea, algo en particular por fuera del objetivo del estudio, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Bien, entonces yo defino para investigar mi pregunta pico. De ahí, de esa pregunta pico, sale el diseño de mi estudio, ¿sí? Yo pienso el diseño en relación a mi pregunta. Si no, no tiene sentido. No puedo forzar cosas que no van, ¿sí? A veces el mejor estudio no es el ensayo clínico como quizás piensan ustedes que es el mejor estudio, el gold estándar de todo. A veces lo que corresponde es hacer un estudio observacional dependiendo de lo que yo esté viendo y lo que me esté preguntando, ¿sí? ¿Cómo clasifico en dos grupos grandes a los estudios? Esto lo vieron con Jimmy, ¿sí? Observacionales experimentales. Perfecto. Otro tipo de clasificación que sepa. Descriptivo. Descriptivo y analítico. Muy bien. Entonces, ¿los descriptivos qué hacen? Describen. O sea, ¿hay intervención? No. Bien. Los descriptivos tienen como objetivo generar hipótesis para después seguir investigando. ¿Sí? Porque yo lo que hago es describir lo que veo y nada más. Entonces, sí o sí, son como estos estudios. Exacto, observacionales. No, yo no determino una intervención. Y como ejemplo les puse ahí, corte transversal. ¿Alguien sabe lo que es un corte transversal? O sea, se mide algo una vez en el tiempo. Perfecto. Como una foto, como dice Miller. ¿Sí? Yo veo la exposición y el outcome en el mismo momento, el evento en el mismo momento. ¿Sí? Un reporte de un caso es lo que ustedes hacen para todos los congresos. Por eso ustedes se la pasan haciendo investigación. Tienen que ser conscientes de lo que hacen. ¿Sí? Una serie de casos
Es parecido a un corte transversal, pero con menos casos, porque de nuevo estoy sacando una foto y estoy contando qué es lo que pasa con una serie de participantes. Y los estudios ecológicos son parecidos a los de corte transversal, pero yo estudio grupos, poblacional, como, ay, ¿cómo era tu nombre? Mech. Y los analíticos lo que hago yo es comparar entre dos grupos, esa es la diferencia principal. Puede ser observacional, el corte transversal puede ser analítico, ojo con eso, puedo comparar dos grupos distintos. Los casos y controles, ¿saben cómo son los casos y controles? ¿Qué es lo característico de estos estudios? Alguien que tiene el evento y alguien que no lo tiene, y yo veo si tuvieron o no la exposición. ¿Sí? Como retrospectiva. Perfecto. ¿Y las cortes? La mayoría son. Sí, pueden ser retrospectivas también, pero yo tengo la exposición y veo si aparece o no la enfermedad, como dice Meche acá, o el evento. ¿Sí? Y después tenemos los experimentales, que es de los que vamos a hablar hoy, particularmente de los ensayos clínicos. ¿Sí? Y otra cosa más para tirarles, para que en algún momento les surja la duda, están los cuasi experimentales, que son estudios más nuevos, pero que están dentro de los observacionales, porque lo que yo no puedo hacer es determinar quién recibe y quién no la intervención. Pero eso es como un nivel más. Bien, entonces, vamos directamente a los ECA. Los ensayos clínicos son estudios que lo que hacen es determinar, en principio, la eficacia, ahora vamos a ver un poquito más de eso, de ciertas intervenciones en condiciones controladas. ¿Alguien sabe la diferencia entre eficacia y efectividad? Uno de fármaco, cómo utiliza el fármaco, y la otra es la propiedad intrínseca. Tipo, por ejemplo, la efectividad significa que solamente es la propiedad del fármaco, la eficacia de... ¿Fue al revés? No, vale, sí, va por ese lado, está bien, Sari, pero El efecto en la vida real. ¿cuál es el efecto en la vida real que se suma a lo que se Sí, te dice. en la efectividad? La efectividad es la que tiene en cuenta en condiciones más de la práctica diaria, ¿sí? De uso rutinario sería, en realidad. Y la eficacia es en condiciones ideales, controladas, ¿sí? Ojo, porque ahora hay ensayos clínicos que son pragmáticos, se llama, que lo que hacen, esto ya se iba un poco de la clase para ustedes, pero que lo que hacen es estudiar un poco en condiciones más similares al uso rutinario. Y eso surgió mucho, hubo como un boom en el momento de la pandemia, ¿no? Que no había tanto tiempo para estudiar. Entonces, más o menos usaron ciertos centros y fueron viendo qué era lo que indicaban y fueron viendo cómo eran los resultados, ¿sí? Así se demostró que el corticoide disminuía en adultos la mortalidad por COVID, ¿sí? De esa manera, con estudios más pragmáticos. Y los explicativos son los que siguen a rajatabla cómo tienen que ser en condiciones ideales la aplicación de una determinada intervención, ¿sí? Entonces, se supone que el que va a evaluar eficacia, retomando lo que dice Chari, termina viendo que lo que le pasa a la población que tenía la intervención sería únicamente por la intervención. Algo parecido a lo que quisiste decir, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el propósito que tienen los ECA? Evaluar el efecto de la intervención en el resultado en uno o más grupos, ¿sí? Y la idea es determinar, depende del estudio, puede ser que sea la eficacia, como hablábamos recién, la efectividad y la seguridad, que eso es algo que suele estar dentro de la mayoría de los ensayos clínicos, sobre todo con fármacos, ¿sí? O con vacunas. Y es el estudio epidemiológico que por definición puede hablar, digamos, puede determinar una causa-efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo grupos que estoy comparando, uno va a tener la intervención, el otro no, y yo los sigo a lo largo del tiempo hasta que aparece el evento. Entonces ahí tengo algo que se llama temporalidad. Yo puedo ver si aparece o no con mis propios ojos en el seguimiento, ¿sí? Y además, con la aleatorización, que es algo que vamos a ver ahora enseguida, puedo hacer que los grupos que yo estoy comparando sean comparables, vale la redundancia, sean muy parecidos, casi que homogéneos, supuestamente, excepto por la intervención que yo estoy poniendo, ¿sí? Entonces yo diría, bueno, lo que pasó fue por la intervención, ¿sí? Causa-efecto. Y atención con estos estudios, son caros, son complejos, tienen que estar bien diseñados, importantísimo, y tienen algunas cuestiones éticas a considerar. ¿Alguien podría decirme algo con respecto a lo ético que ustedes sepan de los ensayos clínicos? ¿Algo importantísimo? Si ya existe como un tratamiento Bien, está efectivo bueno. para esa patología, es Perfecto. poco ético probar uno nuevo. Muy bien. Te tienes que asegurar de que el siguiente tratamiento sí existe. Perfecto. Y eso lo voy a retomar en un ratito.
¿Algo más? ¿Qué se les ocurra? ¿Consentimiento informado les suena? Bien, importantísimo. Básico en estos estudios. Lo necesito para poder entonces poner la intervención, para que reciban esa intervención. Si no tengo el consentimiento informado, esta es una digamos, de los momentos en los que necesito el consentimiento informado en la práctica de la medicina también. Y bueno, la población en la que yo estudiaría supuestamente sería bastante seleccionada si yo hiciera todo para las condiciones ideales, ¿no? Entonces ahí va a surgir una cuestión para que se queden pensando, que lo hablamos un ratito, que es la validez externa de los resultados, ¿sí? Bien, entonces, tengo una población blanco. Tengo una población blanco que es la que definí con mi pregunta pico, ¿sí? Acá hay un detalle para que tengan en cuenta para la próxima clase cuando vean resultados. Es poco probable que pueda estudiar a toda mi población blanco. Es poco probable que yo pueda estudiar a todos los menores de 6 meses o de 1 año, como era en el estudio que les mandé. Poco probable, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es tomar de esta población blanco una muestra. Todos los resultados que yo obtenga van a ser aplicados a esa muestra, no a la población blanco, ¿sí? Los perdí allá, ellos dos los reperdí hace rato. Bueno, y entonces, como yo tengo unos resultados que son de esa muestra en particular, cuando yo quiera decir, bueno, esto va a servir para mi población blanco, no voy a poder dar un dato exacto. Voy a dar el dato que tuve en la muestra y un intervalo en el que creo que esa estimación se va a encontrar en la población blanco. Y ahí surge algo que se llama intervalo de confianza, ¿sí? Que lo deben haber visto en los estudios que leen, ¿está? Pero tiene que ver con eso, porque no puedo estudiar a toda la población. Voy a hacer una inferencia a partir de lo que yo tengo de mi muestra, ¿sí? Esa muestra la aleatorizo, ¿sí? La divido en dos de una manera azarosa, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Tengo un grupo con intervención, un grupo que es control, y lo sigo a lo largo del tiempo, veo si ocurre el evento y cuántos eventos ocurren en cada uno de los grupos. El evento lo defino yo, que es el outcome que hablábamos antes, ¿está bien? Bien. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a hablar ahora en el resto de la clase. Yendo particularmente al diseño de los ensayos clínicos. ¿Alguien leyó algo distinto a dividir en dos grupos y seguirlos a lo largo del tiempo con la intervención? ¿Alguien alguna vez leyó un trabajo diferente que plantea algo distinto? No, bien. Ahora, actualmente, hay ensayos clínicos más nuevos, novedosos, mejor dicho, que hacen otro tipo de seguimiento. Pero les voy a dar solamente una división en dos grupos para que sea más claro para ustedes. Una opción es un diseño paralelo. Yo tengo un grupo con la intervención, que es el grupo A, y un grupo sin la intervención, que es el grupo B. Ahora vamos a ver un poco con lo que dijo Yaru, voy a retomar eso. Lo sigo a lo largo del tiempo, ninguno cambia supuestamente, quedan siempre igual. Y otra opción es que sea cruzada. Yo tengo un grupo al principio que recibió la intervención, el grupo A, pero que después pasó a ser el grupo B, que con el tratamiento estándar que puse ahí, y un grupo B que había empezado con el tratamiento estándar, pero después pasó a ser como el grupo A y recibió el tratamiento, la intervención en cuestión, ¿sí? Se llama cruzado. En el medio tengo que esperar un tiempo para que haya lo que se llama un washout, un lavado, para que deje de tener acción la intervención que yo puse, para que diga, bueno, entonces vuelven a ser equiparables los grupos, ¿sí? Grupos. Puede ser que yo tenga un ensayo que sea controlado, ¿sí? En el que yo tengo un grupo que recibe de referencia que no recibe la intervención y que es concurrente a lo largo del tiempo. Y se supone, recluto, la intervención, bueno, ahí me equivoqué, pero no, está bien. La intervención y el seguimiento son simultáneos. El reclutamiento y el seguimiento deberían ser iguales, ¿sí? No la intervención, ¿está bien? Y un no controlado, en el que yo tengo solo un grupo que le pongo la intervención y no hay nadie contra quien lo controle, ¿sí? Bien, con respecto a esto, yendo un poco a lo que hablaba Yaru antes de esto, de la intervención y la no intervención. Saben que hay dos tipos de control, ¿no? Un control activo y un control pasivo. El control activo es un tratamiento que ya se ha probado que es eficaz, digamos, sí, o efectivo depende, y voy a comparar contra ese tratamiento a ver si el mío es mejor o no, aunque sea equivalente, ¿sí? Son diseños de equivalencia, estudios de equivalencia. Y otra cosa es el control pasivo, que ¿qué sería el control pasivo? El placebo. ¿Qué características tiene que tener el placebo? ¿Alguien sabe? que no tenga ningún tipo de efecto, Perfecto, no tiene el principio activo. ¿Y algo más? que no le haga mal. Igual. Tiene que ser igual, que la persona no se dé cuenta de lo que está recibiendo. Perfecto, excelente.
Bien, y ahora con la asignación en particular. Podemos tener estudios que son no aleatorizados, entonces no depende del azar como yo los asigno. ¿El que les mandé era aleatorizado o no? El de Nirsevimab. ¿Alguien se dio cuenta? Era aleatorizado. Muy bien, pero ahora vamos a definir algo más con respecto. Perfecto, era aleatorizado. Y dentro de los no aleatorizados están los cuasi experimentales que les decía recién, ¿sí? Que no puede ser por azar que divida los grupos. Y el aleatorizado es por azar, ¿sí? Lo que yo hago es usar un procedimiento particular que es reproducible y sistemático, que es siempre el mismo para todos los participantes, con el que defino azarosamente a qué grupo va a pertenecer cada uno de los participantes del estudio. Entonces, ¿saben alguna forma de aleatorizar? ¿Escucharon alguna vez algo? Muchas opciones hay. Lo que más se usa ahora es más lo electrónico, ¿no? Con algoritmos que incluso te cae el número y directamente se lo asignás al paciente. Puede ser que sea desde una central que se aleatorice todo desde ese lugar, telefónico, en computadora, puede ser un software, puede ser sobres opacos, que era algo que se usaba antes. Ojo con los sobres opacos porque eso fue, en su momento hubo algún que otro estudio donde hubo fraude, porque la gente abre el sobre y lo cambia y quiere que a su paciente le toque una intervención y no el placebo. Ojo con eso, ¿sí? Cada participante tiene una probabilidad conocida de pertenecer a un grupo u otro. Si tengo dos grupos, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? 50. 50%, ¿sí? Si pongo más cantidad de controles frente a una intervención, va a cambiar la probabilidad, va a ser distinto, pero igual la voy a conocer. Cada uno va a tener una probabilidad en ese momento. Y la idea, acá hay algo importantísimo con respecto a la aleatorización, es como el método, digamos, la característica metodológica clave de este estudio, de este tipo de los ensayos clínicos que son aleatorizados, que le da una calidad metodológica interesante, porque lo que hace es que como al azar defino yo a qué grupo va cada uno, se supone que deberían ser bastante homogéneos. Homogéneos en cuanto a características que yo conozco de mis pacientes o mis participantes, y homogéneos en cuanto a características que no conozco y que pueden estar relacionadas después con el outcome e incluso con la misma intervención, ¿sí? Esas variables pronósticas que les puse acá, conocidas y desconocidas, son importantísimas y pueden hacer que le pase al investigador algo que es como el mayor cuco de la investigación, que se llama sesgo. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso. Es como si, es una desviación sistemática de los resultados, el sesgo. Es como si uno inclinara una cancha de fútbol, la pelota va a ir siempre para el mismo lado, ¿sí? Pero siempre, sistemáticamente, porque hay algo que yo hice mal y está mal puesta la cancha, ¿se entiende? Entonces hay ciertas cosas que yo puedo controlar cuando diseño mi estudio para evitar que ocurra ese sesgo, ¿sí? De alguna forma, supuestamente sería controlable. Más aún si puedo aleatorizar a mis grupos, ¿sí? Hay otro tipo de error, que es por azar, que se llama error aleatorio, que ese es el que no puedo controlar, el forma. Este, en teoría, podría intentar prevenirlo. El tema es que, cuanto menos lo prevengo, más después tengo que intentar en el análisis estadístico hacer algo, peor va a ser la validez y la calidad de mi estudio al final. ¿Se entienden las dos cosas? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bueno, a grandes rasgos, quedan distribuidas estas variables pronósticas de manera como igual, supuestamente, en ambos grupos. Grupos comparables. Acuérdense de esto para después. Enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? ¿Alguien sabe? ¿Lo puede definir? El ciego, ¿qué significa? Los pacientes no saben qué reciben, el investigador no sabe qué administra, para también evitarse. Perfecto. Perfecto, excelente todo lo que dijeron. Entonces, son una serie de medidas que a lo que llevan es que no se conozca la asignación de los grupos, a qué grupo pertenece cada uno, ¿sí? El enmascaramiento también es algo que es muy bueno metodológicamente porque lo que hace es que el seguimiento de los pacientes y cómo mido yo los resultados sea el mismo, pues yo no sé si tienen o no tienen la intervención. Si no, puede ser que yo quiera seguir más al que tiene la intervención, ¿sí? Y a ver qué le pasa, ¿sí? Por ejemplo, ¿está bien? ¿Cómo era el estudio que les mandé en cuanto al enmascaramiento? Piensen que la intervención era una aplicación intramuscular de nirsevimab en un lactante. ¿Qué les parece a ustedes? No va a ser enmascarado, tal cual, ¿sí? Pues es aleatorio, perfecto, pero no es enmascarado, es un estudio abierto. Pero ¿tengo yo posibilidad de hacer un enmascaramiento en lactantes poniéndoles una inyección intramuscular?
Es complejo éticamente hablando, ¿no? Por ponerle solución fisiológica a un nene y al otro ponerle nirsevimab intramuscular, es un tema, ¿sí? A tener en cuenta. Personalmente creo que no estaba para hacerlo enmascarado, pero bueno, entonces, eso hizo que los investigadores en ese estudio en particular tuvieran que hacer una serie de medidas particulares para tratar de evitar sesgos en relación a lo que estábamos hablando de la medición de resultados, ¿sí? Por ejemplo, los hacían completar a los papás diarios electrónicos y los iban llamando para que los completara. ¿Alguno se acuerda de alguna cosa más que hicieron? No, bueno, a grandes rasgos, más que nada, el seguimiento de los padres, cómo se charló también, se capacitó a los profesionales que seguían a los pacientes en relación a esto, a que no era enmascarado el seguimiento. Y otra cosa es que medían outcomes, resultados que era imposible decir que era otra la situación, ¿no? Eran outcomes duros, se le dice así. ¿Te acordás cuáles eran? Hospitalizaciones Exacto. o enfermedades graves. Claro, si se hospitalizaba o no se hospitalizaba, eso se cuenta de la misma manera. Si es un outcome blando, que yo le pregunto al papá a ver que si le duele a su hijo o cosas así, y es más difícil porque el padre sabe sí o no si tiene o no la intervención y quizás responde de diferente manera. Por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces puede ser un estudio abierto como el que tenían para leer para hoy y puede ser ciego, que dentro del ciego es una convención, como definir simple, doble o triple. En realidad, cuando uno dice simple ciego, tiene que aclarar bien quién es el que está ciego, porque puede ser cualquiera, el analista, el que sigue al paciente, el padre, o sea, hay un montón perdón, de actores, ¿sí? Por convención uno diría que si es simple es o el sujeto o el investigador, si es doble son los dos y si es triple ya entra en juego el analista. Pero no necesariamente es así. Bueno, esto básico. Puede ser que sea unicéntrico el estudio o puede ser que sea multicéntrico. ¿Y esto para qué es importante? ¿Se les ocurre? Para la validez que... Claro, ¿no? Más para ver a qué grupo de participantes tengo y si representan o no mi población objetivo. ¿Está bien? Si yo quiero estudiar a nenes sanos menores de 6 meses, ¿dónde los voy a ir a buscar? ¿Acá o a los centros de salud? ¿Se entiende la diferencia? Bien, si es multicéntrico, tengo más posibilidad de abanico de pacientes, además, de participantes. Bien, y con respecto al análisis, y esto es importantísimo, ¿alguien llegó a leer algo de lo que les mandamos por fuera del artículo? ¿De los otros textos? Nada. Ok, bien. A grandes rasgos, el análisis... Esperen, ¿los tengo acá o los perdí? Porque voy a hablar de algo medio plomo, pero que es importante, ¿sí? Bien. A grandes rasgos, el análisis de los resultados de todos los datos que yo tengo del seguimiento de los participantes lo puedo hacer de dos maneras. Una, teniendo en cuenta si los pacientes cumplieron o no la intervención, y otra, los tomo como si hubieran cumplido todos. Digo, bueno, igual no me importa, estos los voy a analizar de la misma manera si cumplieron o no la intervención, y estos que eran el control, lo mismo, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, surgen dos opciones. Una que es la intención de tratar, o sea, analizo mis resultados por intención de tratar, que es el caso que les decía que yo digo, no importa cómo cumplieron el tratamiento, tengo cierto número que arrancó y al final los voy a analizar igual como si lo hubieran cumplido al 100%, que tiene ciertas ventajas este tipo de análisis, porque independientemente de los criterios de elegibilidad, ¿alguien sabe qué son los criterios de elegibilidad? Esos criterios que tengo. Exacto, de inclusión y de exclusión, las dos cosas, ¿sí? Entonces, si después me di cuenta que un paciente no iba y lo tendría que haber excluido, no importa, ya está, lo tomo igual, ¿sí? Si cumplió o no cumplió el tratamiento, no me importa. A veces pasa algo que se llama contaminación, que es que un paciente que, por ejemplo, yo le había indicado el placebo, logra tomar la intervención, el otro tratamiento. Puede pasar eso, pues es la vida real esto, ¿no? En el estudio este del nirsevimab, hay un paciente que recibió el nirsevimab y era el control. Eso puede pasar, ¿sí? Si leen viene con detalle. Entonces, independientemente de lo que recibieron, lo analizo como lo indiqué al principio. Y no importa si abandonó o se desvió del protocolo, la contaminación que les decía recién es que se desvíe del protocolo, ¿sí? Se supone que con esta forma yo estoy haciendo algo muy similar a la práctica diaria, porque en general me puede pasar que los pacientes cumplan o no cumplan el tratamiento. Eso es muy difícil
¿no? Tengo que seguirlos bien, tengo que tener medidas de seguimiento importantes para poder verificar esto, pero la realidad es que es más parecido a la práctica clínica. Tiene los beneficios de la aleatorización que decíamos al principio. Se supone que son grupos comparables, que no tienen ninguna variable pronóstica distinta, que yo les analizo como si hubieran seguido esa aleatorización. Entonces yo estaría preservando esa idea de que queda distribuido igual las variables pronósticas. Eso hace que cuando yo analice los resultados diga, bueno, la única diferencia supuestamente es la intervención, ¿sí? Y evita eso, lo que les estaba diciendo, la disminución de la validez interna. Por un lado, por lo que les dije recién, y por otro lado, por la pérdida de seguimiento, que es el mayor cuco de los ensayos clínicos. El sesgo de los ensayos clínicos, no me sale la palabra, característica por excelencia esta, es la pérdida de seguimiento, ¿sí? Y el que es por protocolo, yo solo voy a analizar a los pacientes que tenían los criterios de elegibilidad como correspondía, que siguieron un cierto porcentaje del tratamiento como yo dije que lo tenían que seguir, que tuvieron una medición del outcome en algún momento y que no se desviaron del protocolo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué les parece a ustedes? Es difícil, reduce lo que terminás teniendo al final, cómo terminás teniendo los grupos, puede ser que estén desbalanceados, puede ser que uno me haya quedado con más cantidad de personas y otro con menos, ¿sí? Y en realidad este tipo de análisis va a depender mucho de cuántos pacientes yo tenía al inicio, de si es algo que yo estoy estudiando, que hay pocos eventos, o si hay muchos. Si son poquitos, entonces uno que no lo tenga, no lo pesque, es un montón, ¿sí? Bien. Y el que es por protocolo, lo que evalúa es la eficacia, porque se supone que son las condiciones ideales, porque todos cumplieron el tratamiento, todos hicieron lo que había que hacer, y siguieron como tenían que seguir, y puedo medir el outcome al final. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Bien. Con respecto al seguimiento, y acá hay otra cuestión, es lo que estamos hablando del sesgo y el cuco, ¿no? Puede ser que sea completo o puede ser que sea incompleto. ¿Qué pasa cuando es incompleto? Perfecto, perfecto. Entonces, me juego la calidad metodológica de lo que estoy haciendo y la validez interna de mi estudio y por lo tanto de mis resultados, ¿no? Entonces tengo que saber a quiénes perdí, de qué grupo eran, cuántos perdí, más de un grupo, más del otro, más controles, más de los que eran de la intervención y por qué. Y esto es clave porque a veces yo pierdo pacientes porque no pueden cumplir con lo que les estoy pidiendo, o porque tienen un evento adverso grave, o porque tienen algún otro evento que compite con el que yo estoy estudiando. No sé, se murió, pero se murió por otra razón, ¿sí? Que no tiene que ver con lo que yo estoy estudiando. ¿Está? Entonces tengo que definir por qué. Tuvo el desenlace de interés y por eso lo dejé de seguir. Se desvió del tratamiento. Tuvo algún evento más, como les decía recién, que se llama eventos competitivos. No tomó la medicación. ¿Qué pasó? ¿El 20% le suena de algún estudio que hayan leído? Está definido por convención que supuestamente el 20% es, por convención, digamos, arbitrariamente. La mayoría de los investigadores lo tomamos, que el 20% sería un número aceptable de pérdida de seguimiento, pero esto la verdad que tiene mucho que ver con el estudio que uno esté haciendo, con lo que les decía recién. ¿Cuán frecuente es lo que estoy estudiando, el outcome que estoy estudiando? ¿Cuántos pacientes recluté? El 20% de 200 es mucho, pero el 20% de 20.000 no. ¿Se entiende? Y también depende de a quiénes perdí. Perdí igual en los dos grupos, que eso es otra de las cosas. Todo esto que les estoy diciendo está igual en los textos que les mandamos con Cami, ¿sí? Y después, si hago el seguimiento completo, sería lo ideal. Y llego a ver de verdad cuáles son quiénes tuvieron el resultado que estaba buscando y cómo cumplieron todos a lo largo de todo el seguimiento, ¿sí? Si yo tengo mucha pérdida y el seguimiento es incompleto, caigo en lo que estábamos diciendo, en un sesgo, una desviación sistemática de los resultados y disminuye mi validez interna. ¿Está? A Bruno lo reperdí. Bien, con respecto a los resultados, es que yo les estoy mirando a todos porque me re importa que aprendan y se Bien, esto lo van a ver más que nada. ¿Estás bien, vos? Bueno. Vamos a ver apenitas de los resultados, porque esto en teoría lo tienen que ver más con Ezequiel, ¿sí? Pero, un pantallazo general. ¿Alguien leyó algún ensayo clínico que se acuerde cuál es una medida de resultado
bastante frecuente en los ensayos clínicos? ¿Que les suene? Odds ratio, muy bien. Me sacaste justo una que no iba a nombrar, pero está bien. Pasa. Hazard ratio, muy bien. Riesgo relativo también podría ser. Los distintos riesgos me gustan. Bien, antes de llegar a las medidas de asociación o de impacto, dependiendo de qué riesgo estemos hablando, tenemos algo que se llaman medidas de frecuencia, que estas las deben conocer todos por salud pública, que son la incidencia y la prevalencia. ¿Sí? ¿Quién puede definir prevalencia? Con sus propias palabras. El total de casos en relación a qué? A la población, digamos, que vos estás estudiando. Sí. No vamos a decirle sano porque depende de lo que estés estudiando, pero está muy bien. Entonces yo podría decir la cantidad de casos en relación al N, al total. ¿Sí? Cuando hablamos de incidencia, los casos, pensé que lo había puesto ahí, los casos nuevos en relación a los que están en riesgo. Entonces, si se fijan, tienen, yo tengo muy mal pulso, por eso no uso esto, pero tiene una incidencia acumulada en expuestos y en no expuestos. ¿Sí? La que es en expuestos es la cantidad de enfermos en los expuestos en relación a todos los expuestos, A sobre B, ¿sí? Y en el caso de los no expuestos es lo mismo, la cantidad de que tuvieron el evento sobre todos los no expuestos, ¿sí? Esto se llama incidencia acumulada. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque el ensayo que les mandé mide de otra manera y llega a un hazard ratio. Hay otra forma de decir cuántos casos sucedieron en la población en riesgo que se llama densidad de incidencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la densidad de incidencia tiene en cuenta cuánto tiempo aportó de seguimiento cada uno de los que participó. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de cómo en pacientes que tienen catéter por punción, saben que son transitorios, a esta altura lo saben. Bien. Y yo quiero ver si tienen más o menos infecciones asociadas a catéter, o supongan que le conoce ese nombre, si los limpio con alcohol o si los limpio con agua oxigenada. ¿Sí? Hago esas dos comparaciones. Cada uno de los pacientes que tienen catéter por punción lo va a tener por un determinado tiempo. En teoría, los 30 días máximo, ¿sí? Supuestamente, ¿está bien? Entonces, cada uno de esos me va a aportar según la indicación por la que tiene catéter. Quizás tiene antibiótico 3 semanas, bueno, me aporta solo 21 días. Quizás me está aportando 2 meses, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cada uno aporta ese tiempo. Y en realidad yo veo qué le pasa a los participantes, pero en relación a personas días, por ejemplo, personas meses, personas años. ¿Está bien? En el trabajo del MIRSE, no sé si leyeron en los resultados, decían tantos eventos cada persona, cada 1000 personas meses. ¿Sí? Para que tengan una idea. Bien, y después con esas medidas de frecuencia yo puedo calcular todas las que hablábamos recién. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el riesgo relativo que compara las dos incidencias acumuladas que tienen arriba, del grupo de los expuestos y de los no expuestos. ¿Qué me dice el riesgo relativo? Todas las medidas que yo hago, que son razones, son divisiones, es cuánto riesgo o cuánta probabilidad de ocurrencia del evento tiene el que estuvo expuesto en relación al no expuesto. El odds ratio es muchísimo más difícil. Si alguno tiene dudas de eso, lo podemos hablar en otro momento porque era más complicado, por eso no lo incluí ahora. Y la razón de densidad de incidencia es lo mismo que el riesgo relativo, pero termina siendo por lo que cada uno aportó de tiempo de seguimiento, ¿sí? Que es el hazard ratio. ¿Está? Va parecido. ¿Y por qué el hazard ratio es importante? Para estudios que tienen que ver con la sobrevida, ¿sí? Y eso lo van a leer más que nada en oncología, ¿sí? Eso es importante. Los estudios de oncología tienen eventos poco frecuentes también, en mucho tiempo quizás de seguimiento, porque a veces uno quiere saber la sobrevida a 5 años, y esos son estudios que, bueno, lo podemos hablar en otro momento porque me voy a hacer lío, pero que tiene importancia el tiempo de seguimiento que aportó cada uno. Y por último tenemos las medidas de impacto, que tiene que ver con otros riesgos que decía recién Chari. ¿A alguien le suena la reducción absoluta del riesgo? Esto lo deben haber visto en salud pública hace 1000 millones de años. Yo soy de la UBA, perdón, hablo muy de la UBA. Perdón, Chari. No importa, claro, lo que importa es que sepas qué significa más que la cuenta. La tienen ahí, es la diferencia entre las dos incidencias acumuladas. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo un evento que es la mortalidad y o bueno, la hospitalización con el nirsevimab, y tengo una diferencia entre los dos grupos, cuando hago la resta, me da un 25%, estoy diciendo que hay un 25%
menos de hospitalización en el que recibió el nirsevimab. Es un montón, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, como ejemplo. Entonces, para mí, para pensar en mi población, y es mucho más impactante decir, bueno, reduje tanto por ciento, y no, tiene 2 veces más el riesgo de, ¿sí? Igual es súper importante, pero es una cuestión de impacto en mi población, la reducción absoluta del riesgo. Y el número necesario a tratar, ¿alguien sabe qué significa eso? Es más frecuente que lo conozcan. A la cantidad de pacientes que para evitar un evento. Perfecto. Y también está el número necesario a dañar, ¿no? Al contrario. Y tuviste, por ejemplo, un evento adverso, ¿sí? Bien. Eso también tiene un impacto distinto en nosotros. ¿Para qué nos sirve? No usé nunca esto, perdón. Yo la estoy pasando. Bien, y hay otra medida más que solamente la voy a nombrar por si leen el artículo del nirsevimab. El nirsevimab, ¿alguien se acuerda de cómo mide los resultados? ¿Qué es lo que dice? Dice una palabra en particular. No, bueno, te los dejo de tarea, léalo. Habla de la eficacia, que eso es otro cálculo distinto, que si no lo ven con Ezequiel lo podemos hablar en otro momento. Bien. Validez. 2 tipos de validez. Validez interna y validez externa. La validez interna, ¿cómo la definirían? Bien. La validez interna tiene que ver con cómo está armado metodológicamente mi trabajo y cómo lo llevé a cabo, si seguí o no ese diseño que supuestamente era bueno, ¿sí? Entonces, esos resultados que yo obtuve, ¿son confiables y son la respuesta correcta a la pregunta pico que yo me planteé al inicio? ¿Sí o no? Esa es una respuesta que tengo que tener. El seguimiento de los pacientes, particularmente para el ensayo clínico, ¿es igual en las 2 ramas? Esa es otra cuestión para validez interna que hablábamos antes. El abandono o dropouts suele estar determinado por el investigador, retiradas o withdrawals, la gente se va del estudio, ¿sí? Entonces, hice un análisis de esa cantidad de personas y por qué. Eso también es parte de la validez interna, ¿sí? Más en este tipo de estudio. Mis grupos, al final, ¿son comparables? ¿Sí? Entonces, la pérdida de seguimiento, importantísimo. Y la validez externa, esta sí me la saben definir, ¿no? Si se aplica. Perfecto. Extrapolable es una buena palabra. Si son aplicables también, las conclusiones del estudio a la población, más que general, a la población blanco, ¿sí? En la que se planteó el trabajo. Objeto del problema de salud de interés. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Faltan 10 minutos. ¿Quieren que hablemos un poquito del trabajo que les mandamos para leer o prefieren no? ¿Sí? Pregunto de verdad, ¿eh? Claro, es que no lo leí. Claro. La respuesta es voy a no. mentirte. O sea, si no lo que no lo leyeron. No lo leyeron. Listo. Bueno, A mí se me repasó el mail. Mm. A mí también. Como que leí, hay clase, no hay que hacer tarea y ok. Preguntas que tengan hasta acá de otras clases o algo que quieran aprovechar para decirme. No. Listo. Bueno. Bueno, chicos, me gustaría que lo lean el artículo, obvio. se fijen si hay algo que les genere dudas. Y tomo igual lo que dice Flor. Lo que pasa es que ya no tenemos mucho más tiempo disponible como para volver a juntarnos y para que en ese momento, aunque sea un 40% de ustedes lea el artículo, ¿sí? O sea, es un poco y un poco, ida y vuelta. Así que si tienen alguna duda, después se acercan en otro momento y lo charlamos, ¿sí? Gracias. No, no me lo extraordinario, bueno,